Es un gusto compartir con ustedes este momento de la Semana de Teología. Yo soy Andrea Sánchez Ruiz, soy licenciada en Teología Sistemática por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y hasta el año pasado me desempeñé como secretaria de la Sociedad Argentina de Teología. Así que agradezco la invitación de la nueva comisión directiva para acompañar este espacio. El video que acabamos de disfrutar realmente nos ha puesto en clima para introducirnos en la temática de este panel que estará centrado en la celebración de los 50 años de nuestra sociedad, en sintonía justamente con los tres verbos que atraviesan la propuesta reflexiva de esta semana: recordar, interpretar y preparar. Ahora les voy a presentar a quienes integran esta destacada mesa, con quienes, una vez concluidas las exposiciones, podremos dialogar sobre las resonancias, los cuestionamientos que nos haya suscitado la reflexión. Carlos María Gali es presbítero de la Arquidiócesis de Buenos Aires y doctor en Teología por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, donde es profesor ordinario titular. Fue decano de la facultad entre los años 2002 y 2008 y desde el 2017 ejerce nuevamente ese cargo. Presidió la Sociedad Argentina de Teología entre 1998 y 2007 y en el 2007 fue perito y colaborador de la comisión de redacción de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida. Fue también perito en los sínodos para la Nueva Evangelización y Amazonia, es miembro de la Comisión Teológica Internacional desde el año 2014 y participó en la comisión de redacción del documento La Sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Es autor de numerosos libros y artículos en revistas especializadas y coeditor de varias obras colectivas. Virginia Ascuy es doctora en Teología por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y profesora de Teología Dogmática y Espiritual de la misma institución. Es investigadora del Centro Teológico Manuel Larraín y la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile. Es profesora invitada de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba, coordina el programa Teologanda y preside el programa ICALA para la promoción científica de las mujeres. Sus principales áreas de investigación y publicación son el Concilio Vaticano II, los signos de los tiempos, la teología, de los signos de los tiempos, teologías feministas y métodos cualitativos en teología. Gerardo Soding es sacerdote de la diócesis de San Isidro, es licenciado en teología por la Universidad Católica Argentina, es licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico y es doctor en teología fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana. Actualmente es vicedecano y director de la Maestría de Teología de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Enseña teología fundamental y Sagrada Escritura, áreas en donde también tiene varias publicaciones. Fue vicepresidente de la SAT entre los años 2016 y 2019 y desde el año pasado es el presidente de la Sociedad Argentina de Teología. Agustín Podestá es magíster en teología con especialización en historia de la Iglesia por la Universidad Católica Argentina. Se desempeña como docente y como investigador en la Universidad del Salvador y en el Instituto Superior Padre Elizalde. En la actualidad es vocal de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Teología. Gracias. Los dejo. El padre Gerardo me pidió que como decano de la Facultad de Teología y miembro del Consejo Superior, les dé la bienvenida a todos en este panel inaugural de los 50 años de nuestra querida Sociedad Argentina de Teología. Estamos muy felices de que todos ustedes sean nuestros huéspedes en América, en Europa y en todos los lugares donde estén y desde donde participen. Así como
Estoy en la Facultad de Teología desde 1975, estoy en la SAT en el origen de su refundación desde 1980, de tal manera que es la mayor parte de mi vida entre estas dos casas, hoy con gusto en esta casa de la SAT, que es, como dicen en el campo, una querencia, el hogar de donde partimos, a donde volvemos, donde siempre nos gusta estar. La exposición inaugural de este panel, para conversar entre todos, la titulo Hacia una figura teológica sinodal en una iglesia efectivamente mundial. Hacia una figura teológica sinodal en una iglesia efectivamente mundial. Gaudet Mater Ecclesia, Juan 23. Gaudium et Spes, el concilio. Gaudet in Domino, Pablo VI. Evangelii Gaudium, Francisco. La Iglesia proclama con renovado gozo la buena noticia de Jesús. Y esta alegría nos mueve a comunicar a los que nos siguen lo que recibimos de aquellos que nos precedieron. Y nos anima a cosechar con gratitud lo que otros sembraron entre lágrimas. Y a sembrar con generosidad para aquellos que en el futuro cosecharán entre cantos. Nos dice Jesús en el Evangelio de Juan 4:36, así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Hoy compartimos esta alegría, cosechamos lo que otros sembraron, damos gracias a Dios y tratamos de transmitir esta esperanza a las nuevas generaciones. La SAT es una de las primeras sociedades teológicas creadas en el posconcilio. Hay que pensar que la Asociación Teológica Italiana fue creada en el 68 y la SAT en el 70. La primera de este género en América Latina, que ha acompañado nuestra vida teológica, o bien la de muchos de los que estamos aquí. El concilio expresó que vivimos en una nueva época de la historia humana, que la familia humana comparte una misma suerte, y que se va gestando una forma más universal de cultura, al mismo tiempo que crece el intercambio entre las culturas. En una sincronización providencial con los signos de su tiempo, el Vaticano II expresó una nueva conciencia de la catolicidad del pueblo de Dios. A decir de su principal redactor, de la Lumen Gentium, Gerard Phillips, el número 13 sobre la catolicidad de la Iglesia presenta una Iglesia de dimensiones mundiales. Eso que vivimos de un modo especial en esta primera pandemia global, en esta barca estamos todos. Y por eso, el mismo Papa que presidió hace 2 días un encuentro interreligioso por la paz, con este lema, nos mueve en su encíclica Fratelli Tutti a transformar la globalización multidimensional, el intercambio cultural y la desigualdad creciente hacia un horizonte de fraternidad universal y de amistad social. Porque no hay forma más plena de reconocer al otro, a la otra, al alter, que verlo como un frater, como un hermano, como una hermana. De los 4 verbos que presenta el tema general de esta semana, sé que los otros colegas del panel van a tomar la mirada al pasado, al presente y al futuro. Yo me ubico en el primero, discernir en forma de interpretar, porque no es fácil interpretar lo que el soplo de Dios está impulsando en este momento de la historia de la Iglesia y por lo tanto de la teología. En los hechos presentes debemos percibir no solo los frutos del pasado, 50 años,
o 55 desde el final del concilio, sino y sobre todo los signos del futuro que se está gestando. Por eso desdoblo mi tema en dos partes, la primera introductoria a la segunda. En la primera trataré de interpretar un aspecto del proceso histórico de la Iglesia Católica en este momento de la historia. Si cuando fueron los 30 de la SAT y después los 40, insistí en el horizonte argentino y latinoamericano de nuestra misión teológica, hoy quiero abrir la mirada más lejos hacia todos los horizontes mundiales. El segundo momento servirá para dibujar algunos rasgos de la figura sinodal de los teólogos en una iglesia efectivamente mundial. ¿Por qué digo efectivamente mundial? Porque fue Karl Rahner, en un célebre artículo, quien dijo que si la iglesia es esencialmente católica, desde siempre, desde Pentecostés, se va haciendo efectivamente católica en su curso a lo largo de la historia y mientras va abrazando nuevas culturas. En alemán las palabras wesentlich, esencial, wirklich, efectiva, dicen más que lo que dicen en castellano. Diríamos nosotros, después del concilio, avanzamos un paso más hacia una iglesia efectivamente católica en un mundo cada vez más global. Dejo para el diálogo un punto y otros puntos sobre cómo veía Rahner a América Latina en ese proceso de mundialización efectiva. Tengo mis puntos de vista diferentes al respecto, pero quiero indicar que sin duda todos vivimos este proceso en la vida cotidiana y también en nuestra tarea teológica. Estamos haciendo teología en un mundo más interconectado. En esta semana, para completar un artículo en curso, me escribí 3 veces con la secretaria de la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. El Espíritu de Dios que sopla donde quiere está soplando con fuerza en el sur global del mundo. Si el primer milenio mostró una iglesia de raíces orientales y el segundo una iglesia muy occidental, el tercer milenio nos permite avisorar una iglesia revitalizada por las iglesias del sur del mundo en una catolicidad intercultural presidida por la Iglesia de Roma. En este horizonte la iglesia latinoamericana tiene mucha experiencia y por eso no es casual que el primer papa del sur del mundo haya salido del pueblo de Dios en América Latina y habiendo compartido la quinta asamblea del episcopado latinoamericano y caribeño en Aparecida. Es el primer papa del hemisferio sur, no el último. Estamos en un proceso que no veremos del todo y que nos mostrará cómo el pueblo de Dios va asumiendo nuevos rasgos en las culturas del siglo XXI. Dejo aquí el aporte de nuestra tradición teológica argentina a comprender el pueblo de Dios en su catolicidad, peregrinación y misión. También podrá salir, porque a mí me gusta hablar no de teología argentina del pueblo, sino de teología argentina del pueblo de Dios, los pueblos y la pastoral popular, que desde el comienzo fue pensado en este horizonte del mundo como comunidad de pueblos. En una iglesia más efectivamente universal, ha de primar la lógica del intercambio de bienes. Ya Johann Adam Müller, el padre de la eclesiología católica moderna, en su obra La unidad de la Iglesia, parágrafo 46, comparaba a la Iglesia con un coro y decía que en ella las oposiciones polares enriquecen la unidad en la pluralidad y la pluralidad en la unidad. Cito: sin la variedad y la diferencia resulta una monotonía que fatiga. A la vez, sin la armonía resulta una disonancia que choca.
estamos llamados a hacer una teología coral en el tercer milenio. Desde el rostro pluriforme de la Iglesia y desde la idiosincrasia de la Iglesia latinoamericana y en nuestro caso argentina, a partir del sensus fidei fidelium, o bien del sentido de la fe de todos los miembros del pueblo de Dios, que no es solo un horizonte, sino también una fuente de nuestra reflexión teológica. De modo particular, cuando la Iglesia atraviesa el umbral del nuevo milenio en este pontificado, para ser cada vez más una Iglesia de las periferias y de los periféricos. Voy al segundo punto, sobre la figura sinodal del teólogo, y ya podrán ver por qué acentúo estos rasgos en un momento en que la teología se vuelve un intercambio universal. Hay aquí hermanos y hermanas de distintos países y continentes, y los tres expositores, una es española, otro es portugués y otro es argentino que vive en Roma. Estamos realizando lo que estamos diciendo. Somos parte de la comunidad teológica mundial, que a partir de aquel llamado de Allentes 22, trata de discernir en las iglesias locales los caminos para que la fe llegue a la inteligencia teniendo en cuenta la sabiduría de los pueblos. Este texto para mí es la carta magna de la inculturación teológica. Y todos nosotros estamos viviendo con gusto nuestra pertenencia a la teología latinoamericana que se ha desarrollado en estos 50 años. Monseñor Carlis dijo al presentar la primera semana argentina de teología, que Gerardo comentará, esta frase: mientras Argentina y América Latina no se hagan presentes con un pensamiento teológico propio, elaborado por ellas, no ocuparán el puesto que les corresponde en la marcha de la Iglesia Universal y del mundo. Si la Iglesia latinoamericana ya se inscribe en la historia mundial, cuando Francisco canoniza a Pablo VI, el primer papa que vino a América Latina en 1968, canonizado por el primer papa latinoamericano en 2018. Si la Iglesia latinoamericana se inscribe ya en la historia mundial de la Iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad para la que teología que hacemos en la Argentina sirva un admirable intercambio entre las iglesias y las culturas? Sabemos por la experiencia de Medellín, Puebla y Aparecida, yo puedo agregar por la experiencia en el equipo teológico del CELAM o en la Comisión Teológica Internacional, que Dios nos ha dado a la comunidad teológica argentina una responsabilidad en nuestra región y en nuestro continente. Allí han participado gigantes que nos llevan sobre sus hombros como enanos y vamos haciendo camino gracias a ellos. Y la afinidad entre las lenguas española y portuguesa nos permiten hacer teología vinculados en América Latina y como estamos haciendo desde 2017 en el ámbito del Grupo Iberoamericano de Teología, en el área de lengua iberoamericana, en la península ibérica, en América Latina y con los hermanos latinos de los Estados Unidos. Hoy la comunicación virtual permite que la comunión afectiva se vuelva comunicación efectiva. Dejo aquí la experiencia que quería comentar, tal vez en el diálogo, de participación en la Comisión Teológica Internacional, como un espacio de quehacer sinodal de la teología en un horizonte mundial. Somos 30 miembros de todos los continentes y de muchos países. Dejo de lado lo que considero hacer una teología desde el sensus fidei fidelium, dejo de lado lo que considero que debe ser el corazón de nuestra reflexión teológica a partir de Dios que es amor, en un itinerario que sigue a Jesús en el amor trinitario y pascual, y voy a lo último, la figura sinodal del teólogo con los 4 minutitos que me quedan. Creo que la Fratelli Tutti no es solamente una carta para leer, meditar y pensar, sino en primer lugar para vivir.
cada uno, cada una, todos nosotros, estamos invitados a vivir una fraternidad abierta, de lo local a lo global, de lo global a lo local. Este tema es reiterado en un papa que nació en Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos, con horizonte universal, el sabor de lo local y la perspectiva mundial. En este marco creo que debemos hacer cada vez más una teología sinodal, o hacer sinodalmente teología. En el texto sobre la sinodalidad, la Comisión Teológica número 75 dice: la sinodalidad compromete también a los teólogos a hacer teología en forma sinodal, como lo dice, promoviendo entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y la variedad de las instancias y de los aportes. Creo que ese es el camino para hacer una teología más sinodal desde el nosotros de la comunidad teológica. ¿Cómo hacer para que la mirada de cada uno y de cada una se convierta en una mirada común que enriquezca a todos? ¿Cómo tocar la sinfonía inacabada de la gloria de Dios? ¿Qué pasa? ¿Se escucha? Sí. Termino. ¿Cómo tocar la sinfonía inacabada de la gloria de Dios mientras no pasamos cada día de un ensayo general? ¿Cómo ejecutar una sinfonía bella por la composición que Dios ha creado y por la orquesta del pueblo de Dios y ahí de nuestra vocación teológica que la interpreta? El discurso coral y sinfónico sobre Dios y su providencia salvífica en la historia nos invita a hacer una teología que sea siempre ciencia de la fe, profecía de la esperanza y sabiduría del amor. Y creo que la forma de hacer teología en la Argentina ha vinculado siempre, desde nuestros maestros, la reflexión intelectual, la vida espiritual y la acción pastoral. Culmino, por eso, esta unión entre la ciencia teológica, la sapiencia espiritual y la profecía evangelizadora nos debe mover a renovar hoy, en línea con lo que pide Francisco en el prólogo a la Veritatis Gaudium, renovar hoy la pastoralidad de toda la teología en una iglesia más plenamente mundial y en permanente salida misionera. Que el Espíritu y María nos ayuden a cumplir esta misión. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a escuchar a Gerardo. Gracias, Andrea. Algo no se había entendido bien. El exilio planteó al pueblo de Dios de la primera alianza la exigencia de interpretar frente al Señor su dicha y su desdicha, su desgracia y su gracia, y por eso fue necesario releer la historia que tenían en común el pueblo y su Dios desde el principio y yendo más atrás aún. Para el deuteronomista, el pueblo esclavizado en Egipto y su Dios liberador fueron ese inicio, el juramento a los padres, el más atrás aún. Tú eres el más insignificante de los pueblos, pero por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a tus padres, el Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel. El cronista que lo releyó hubo de remontarse más atrás aún, hasta Adán. Y así comienza su texto: Adán, Set, Enosh. Algo no se había entendido bien. La novedad de Jesús, el Mesías, corría el riesgo de confundirse con especulaciones o elevaciones espirituales reservadas a algunos iluminados. Había que recuperar la memoria crítica de Jesús, su historia desde el principio, y narrarla íntegra como vida, pasión, muerte y resurrección. Marcos comienza con un Jesús adulto,
que viene al bautismo de Juan, pero Mateo necesita remontarse a su concepción virginal y a través de José hasta David y Abraham. Lucas, más atrás aún, hasta Adán. Ni eso basta al discípulo amado, quien encuentra el origen en la intimidad del Logos en Dios, que se abre en la creación, en la historia y definitivamente en la carne, la vida de Jesús. Estos ejemplos de ambos testamentos podrían multiplicarse y completarse y compararse con otros ámbitos de la experiencia humana, personal y social. Ellos nos recuerdan, nos traen al corazón, nos hacen presente algo característico de la fe judía y cristiana y quizá de la vida misma. La gracia del inicio desborda, excede, como toda gracia, lo que ese momento podía comprender y expresar. Tengo mucho para decirles, pero no pueden ahora, dirá Jesús a sus discípulos en la última cena. Confiar en que la historia, es decir, quienes la carguen, reciban, transmitan, Dios y su pueblo, el Espíritu y la Iglesia, irá revelando y comunicando esa gracia fontal, original, lo hará al modo mesiánico, es decir, pascualmente, encarnando, muriendo, siendo resucitada. Hace 20 años, con ocasión de los 30 de la SAT, decía Monseñor Karlich, los argentinos necesitamos escribir la historia de la Iglesia en estas tierras para que la memoria de los dones de Dios nos haga más agradecidos por el pasado y más comprometidos con el presente y el futuro. Esto vale de modo especial para el orden teológico. Es necesario que conozcamos el camino que hemos recorrido en el mundo de la reflexión teológica, sus fuentes, sus acentos, sus referencias a los acontecimientos, sus métodos. En este marco, quiero comenzar por el inicio, recordar el inicio. En el impulso del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín, y a instancias de la Comisión de Fe y Ecumenismo de la CEA, presidida por el entrañable Eduardo Pironio, a quien hacemos presente en el centenario de su nacimiento, en diálogo con los profesores Stanislao Karlich y Lucio Gera, se preparó, con una reunión en Buenos Aires, la convocatoria a una Semana Argentina de Teología a realizarse en Córdoba en noviembre de 1970. Había que reunirse, reconocerse, compartir. Se había hecho la experiencia de la riqueza de la reunión en la Iglesia Universal, en la Iglesia Latinoamericana, que nacía en su autoconciencia, y en la Iglesia Argentina. Se había escuchado y discernido la viva voz del Evangelio cuando los hermanos estaban reunidos, orando, compartiendo, debatiendo, discerniendo en común. Un ejercicio antiguo que resultaba nuevo en esa época, al menos en el seno de la Iglesia Católica. La audacia profética de Juan 23 abriendo el camino, la paciencia sabia de Pablo VI guiando y acompañando sus pasos. El valor de una comunión fiel, ardua, amplia y abierta. El valor de una teología en diálogo con el magisterio universal, regional y nacional, sobre todo en las instancias e incidencias pastorales. También para los teólogos argentinos sería bueno entonces reunirse. La carta de invitación de la semana decía, esta se fija como meta promover y valorar el pensamiento teológico argentino, el conocimiento personal de los profesores entre sí, su intercambio de inquietudes y experiencias y el trabajo en común redundarán en beneficio de los participantes y de la Iglesia en Argentina, dada la insustituible función de la reflexión teológica en la vida cristiana. La Comisión Episcopal desea que sea un trabajo de teólogos argentinos en conexión con la realidad argentina y hecha con verdadera libertad, seriedad y profundidad. Y así fue. Nuevamente Karlich, protagonista desde el principio, manifiesta: el desarrollo del acontecimiento fue doctrinalmente enriquecedor y creó entre los participantes un vínculo afectivo fuerte
que los alentó a dar continuidad a la experiencia vivida y a institucionalizar la relación allí nacida en una asociación que se llamó entonces Sociedad Argentina de Teólogos. Como tantas veces en la vida, y muy especialmente entre nosotros, es la experiencia de lo que se vive lo que tiene la fuerza y la belleza creadoras de novedad de verdad, de afectos, de vínculos. Hecha conciencia feliz y agradecida, ella buscará pronto darse una forma, una estructura, una institución que ayude a la continuidad. Esta sociedad de teología surgió en y desde la Semana de Teología, no de un decreto emanado de lo alto, no de una buena voluntad de cumplimiento, no. Ella tiene su marca de nacimiento, la ha primereado, la ha gestado el encuentro rico, el afecto, el aliento de seguir juntos. Algo tan argentino, tan típicamente nuestro, tan de Dios y de su pueblo. Qué bueno y agradable que los hermanos vivan unidos. Hinema tov manaim, shevet ahim kemiahat. Gusten y vean, qué bueno es el Señor. Sí, qué bueno los hermanos unidos y el Señor. Pienso que aquellos inicios tenían en germen la lucidez de un amor, un algo que en común debía ir encontrando su figura. El lugar se eligió Córdoba, en el centro geográfico del país, por ser la sede del seminario, que fue el primer centro teológico del país, vinculado a aquella universidad nacional surgida de la visión profética del obispo Trejo y Sanabria. El tema: Dios, su imagen en el hombre contemporáneo argentino. Audaz y esencial. Expresa en su enunciado la centralidad teológica, Dios, el enrazamiento antropológico, su imagen en el hombre, en lo concreto, aquí y ahora, contemporáneo, argentino. El método, el retorno a las fuentes y el ayornamiento como dinámicas complementarias, impulsadas y realizadas por el concilio, se recibieron creativamente en Medellín y San Miguel, con el método de discernimiento pastoral ver, juzgar, actuar, tan fecundo en América Latina desde entonces. En esa corriente, la Semana de Teología quiso partir de la realidad, con una encuesta sobre la imagen de Dios en el hombre medio de Córdoba, realizada con el Seminario de Córdoba, preparada y dirigida por la doctora Eva Chamorro Greca, junto a un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, algo realmente novedoso. Tema teológico con raigambre antropológica, método interdisciplinar, partir de la realidad observada con rigor científico, debate metodológico intenso. Primera Semana de Teología, noviembre de 1970. No todo salió como se esperaba, no todas las ponencias publicadas en la revista Teología partieron de la encuesta, pero el aliento inaugural tuvo el amor, la gracia, para que, en los tiempos de prueba que siguieron, varios de sus protagonistas no rompieran la caña quebrada ni apagaran la mecha que aún ardía. El Papa Juan había querido que el concilio fuera un nuevo Pentecostés, que no podría darse sin una verdadera Pascua, porque el Espíritu realiza el misterio íntegro de Jesucristo. Era necesario encarnar, vivir y morir para dar espacio a la novedad de vida. La poda necesaria para un fruto más abundante, el camino del Hijo del Hombre, Jesús, Mesías, el Señor, el camino de su pueblo, de la Iglesia, en el mundo, en América Latina, en Argentina y en la SAT. En el primer momento, encarnar se sintió fuerte. La encuesta y las ponencias de la primera semana iban en ese sentido, pero pronto, quizá demasiado pronto, el impulso inicial de libertad y comunión, de fidelidad y apertura, hizo que la sociedad de teología recién nacida
estuviera ya expuesta a todas las tensiones del momento histórico que eran muy fuertes, 1973, 1974. Y se encontró debilitada y herida. Sin semanas de teología por varios años, apenas se sostuvieron algunos encuentros de teología pastoral. En el Congreso Mariano de 1980 y el encuentro de teología mariana que lo precedió, ya estaban allí Josefina Liach, a quien acabamos de ver y escuchar, y Carlos Gali. El soplo del Espíritu y la presencia de la Madre en el acontecimiento avivan las brasas de aquel amor lúcido que no había perdido la esperanza. Un nuevo impulso, gestiones intensas, Gera, Levorati, una nueva etapa. La marca de nacimiento y la herida de la infancia, tal vez hecha cicatriz que dolía de tanto en tanto, pudieron transformarse en amor afectivo y efectivo, suscitar las personas de antes y nuevas, Petrano, Scanone, Carlati, y las formas de antes y nuevas, estatutos, que abrieran espacio a la comunión y a la libertad para arriesgar un nuevo inicio que no podía ni quería olvidar el primero, ni renegar de lo que lo siguió. La cuarta semana de teología se celebró en 1983. Los nuevos estatutos son de 1988. De nuevo, primerea el encuentro, sigue la forma. A 50 años del primer inicio, nosotros somos fruto de los dos, como las tablas de la alianza, que, destruidas en su primera versión, hicieron al pueblo de Dios con una ley para pecadores. Pentecostés se desplegó en misión, para anunciar a todos sin distinción la conversión para la vida plena. Los acontecimientos y las personas fueron secundando o dificultando la obra del Espíritu, la difusión de la palabra. Hay resistencias, retrasos, rechazos, entusiasmos repentinos y alegrías duraderas en medio de la tribulación. Hay crecimiento, diversificación, apertura de horizontes, hay asombro y alabanza. Lucas lo recoge y lo propone como historia de fe para la fe, en una narración que es teología en los Hechos de los Apóstoles. Ese espíritu y esa palabra animan también nuestra historia societaria al servicio de la teología. Tuvimos ritmos marcados por los grandes acontecimientos de la Iglesia y de la sociedad en el mundo, el Gran Jubileo. En América Latina, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. En Argentina, líneas pastorales, congresos, bicentenarios patrios y crisis argentina. Y nos han marcado también los estilos, visiones y propuestas de los presidentes: Carlich, Petrano, Sudar, Rivas, Gali, Fernández, Scampini, Camaño, con sus comisiones directivas. Quizá el impacto de los acontecimientos o la influencia de las personas nos llegan y nos mueven más que los proyectos o los planes. La realidad nos impone su inmediatez y los líderes nos entusiasman con su carisma y su talento. Los acontecimientos y los que conducen nos marcan. Hemos de ayudarnos unos a otros para sostener y contribuir proyectos más comunes y de dar más alcance en el tiempo a estos proyectos, en las relaciones con otras asociaciones. Hace 10 años, recordaba a Carlos Gali retomando el augurio de Carlich 10 años antes, que aún no estaban maduros los tiempos para pensar y escribir una historia documentada y completa de la teología en Argentina. Se han dado pasos importantes, estarán madurando los tiempos y nuestra sociedad con ellos. La SAT no ha querido limitarse a una tradición, una línea o una escuela teológica. En la fe común, no todos pensamos los mismos temas, ni los pensamos del mismo modo, ni los expresamos con el mismo lenguaje.
Buscamos y compartimos nuestras búsquedas con respeto y valoración del trabajo intelectual de los otros y queriendo aprender unos de otros y juntos. ¿Es eclecticismo o aprovechamiento de todo lo que sirva, venga de donde venga? ¿Son menos prejuicios o menos rigor crítico? Los santos reconocen la sabiduría donde sea que se encuentre. Los pobres reciben y acompañan con amor la vida como viene. De ellos y con ellos, nuestra SAT viene proponiendo y compartiendo ensayos, análisis y síntesis provisorias, abiertas. Nos ejercitamos tratando de articular la diversidad, invitados extranjeros y exposiciones nuestras, ponencias para escuchar y espacios para dialogar, entre todos, en plenarios o en grupos, por áreas o intereses, reuniones cerradas para debate o abiertas para la exposición y presentación pública en diversas universidades y regiones del país. Un paso fundamental en este ejercicio han sido las comunicaciones de los socios, verdadero laboratorio de estilos y generaciones en una gimnasia exigente y satisfactoria. Misas, mesas y sobremesas, rosarios y caminatas por las sierras de la Falda o la manzana histórica de Córdoba capital, canciones y silencios a orillas del Paraná en Santa Fe, paseos en las montañas de Salta y de Mendoza, mates y cafés en los pasillos y las salitas de Luis Guillón. Todo esto y mucho más también han hecho la historia de nuestra SAT, recreando y acrecentando el affectus societatis que nos une en las semanas y entre las semanas. Lo hemos hecho desde el principio en condiciones peculiares. La relación permanente con la pastoral y la espiritualidad, que son una clave de nuestra sensibilidad y casi sin recursos propios, todo a pulmón. Ambas condiciones pueden ser sentidas en ciertos ámbitos académicos como un límite o como una riqueza. Parece coherente con lo que somos como iglesia y sociedad en nuestro país. Sentir ambos lados de la tensión nos mantiene despiertos y aterrizados. Como gusta decir el Papa Francisco, uniendo en amor inteligente la cabeza, el corazón y los brazos, para pensar lo que se siente y se hace, para sentir lo que se piensa y se hace, para hacer lo que se piensa y se siente. Siempre con los pies en la tierra, en la hermana y madre tierra, me gustaría agregar, solo para no olvidarnos, ya que queremos recordar. Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tampoco se hincharon tus pies durante esos 40 años. Reconoce que el Señor tu Dios te corrige como un padre a tus hijos. Observa los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus caminos y témelo. Recordar para reconocer, recordar para agradecer, recordar para despertar todos los sentidos, la inteligencia y la voluntad al presente, para volver al asombro maravillado ante Dios, que hace nuevas todas las cosas, y que en su historia con nosotros nos sigue interpelando y comprometiendo, en primer lugar y sobre todo desde los últimos, para preparar juntos el futuro en la esperanza de su reino consumado. La gracia siempre actual de los inicios no nos abandona. Aquí estoy haciendo algo nuevo. ¿No se dan cuenta? Muchas gracias. Gracias, Gerardo.
Y aquí ya tenemos las palabras de una de las participantes. Tan solo un eco agradecido por el camino atesorado. Vamos haciendo memoria, muchas gracias. Y ahora le cedemos la palabra a Virginia. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir pantalla para mi presentación. Quiero proponerles una reflexión para nuestra teología del presente, haciendo memoria y también memoria agradecida, interpretación de estos tiempos y perspectivas, completando la propuesta de este panel. Me voy a inspirar en el texto del Magnificat y voy a proponer, a partir de una lectura de este himno, algunas notas que podrían ayudarnos a renovar, a impulsar la teología en nuestro tiempo. La crisis de la pandemia nos interpela en nuestro quehacer teológico y también nos plantea nuevos retos para hablar de Dios en este tiempo y espacio. Nos desafía a interpretar los signos salvíficos en los signos de un presente atravesado por miedos, interrogantes y humillaciones inesperadas. Una lectura de los grandes textos de nuestra tradición, en este caso del himno del Magnificat, puede ser una fuente de inspiración para hacer teología a la altura del presente. Aquí voy a recorrer del lado izquierdo, en esa columna, algunos elementos centrales de la estructura del Magnificat y del lado derecho los puntos que voy a seguir a continuación en esta reflexión. Recordamos que la estructura del Magnificat puede ser propuesta distinguiendo su introducción, en la cual se presenta la voz de María que alaba a Dios Salvador, una primera estrofa que abarca los motivos personal y comunitario de la alabanza, una segunda estrofa que hace memoria de los grandes hitos de Israel y propone una inversión escatológica, una inversión de suertes, que es señal de la intervención salvífica de Dios en la historia, y por último, una referencia al cumplimiento de las promesas de Dios. En esta presentación, siguiendo estos aspectos que propone el himno, voy a presentar los siguientes elementos: la confesión de fe en Dios Salvador en estos tiempos, cómo podemos en la teología comunicar coralmente las razones para creer y esperar, de modo semejante a como María lo hace, asumiendo las razones para agradecer de su pueblo. En tercer lugar, reinterpretar la historia desde el clamor de los últimos y las últimas y de todo viviente, en eco a esta inversión de suerte de los humildes que aparece en el Magnificat. En cuarto lugar, la interpretación profética de los signos, también como se hace en el Magnificat respecto a la historia de Israel, pero dando algunos ejemplos del presente. Y por último, una visión de síntesis en el punto quinto y final. En primer lugar, entonces, confesar la fe en Dios Salvador en tiempos de humillación. El Magnificat nos pone en esta clave, sobre todo en la introducción del texto. Puede entenderse como un himno de acción de gracias, algunos también lo han entendido como una confesión de fe, una fe centrada en la salvación presente en la historia y en el nacimiento del Salvador.
En los tiempos de humillación e indigencia que nos tocan vivir, particularmente tocados por la pandemia, somos invitados a descubrir la misteriosa y oculta presencia del Señor y a confesar la fe en su poder. Se requiere una teología mística capaz de contemplar y testificar que el Espíritu impulsa a quienes se reconocen servidores y sigue dando voces y consuelos para quienes buscan los caminos de la paz. Por otra parte, también el Magnificat nos inspira a comunicar las razones para agradecer y creer y hacerlo coralmente. La cantante en este himno incluye en sus razones para agradecer las razones de su pueblo, mostrando que lo personal es comunitario y lo privado es público. Cabe esperar que nuestra teología se haga eco cada vez más de la historia de nuestros pueblos y sus aspiraciones, que sepa teologizar coralmente las razones para agradecer la acción del Espíritu y para creer en el Dios de los vivientes. En relación al núcleo duro o al núcleo principal de esta memoria de los grandes hitos de Israel, proponemos reinterpretar la historia ubicándonos preferencialmente desde el clamor de las y los últimos y de todo viviente. Los 7 verbos en aoristo que eslabonan los versículos 51 a 54 del Magnificat estructuran la memoria de la intervención salvífica de Dios en la historia. Es este núcleo principal, esta inversión escatológica, la que está allí presente. El reverso de la historia y el clamor de la tierra, toda situación de humillación humana y cósmica sigue siendo el lugar hermenéutico privilegiado para una teología inclusiva del reino de Dios. En cuarto lugar, nos podemos proponer una revisión más en sintonía con nuestro tiempo acerca de la lectura de los signos de estos tiempos. El Magnificat, como lo hace en su memoria antológica respecto de la historia de Israel y respecto de la historia personal de María, nos invita también a teólogos y teólogas a profundizar en nuestro quehacer teológico como interpretatio temporis, por medio de una lectura comparativa que trata de auscultar el pecado y la salvación hoy. Y quiero mencionar aquí 6 de estos signos que podrían orientar o ejemplificar esta lectura. Empiezo por los signos de pecado y luego por los signos de salvación. En primer lugar, las realidades de abuso sexual, de poder y de conciencia que golpean y duelen en nuestra iglesia fundamentalmente en este tiempo. Las realidades del sexismo y el racismo que producen violencia y muerte. El ecocidio y el abandono de los pueblos originarios. La conciencia creciente de los derechos humanos, de la naturaleza y de los diversos pueblos. Las nuevas formas de relación, el trabajo en redes y la sinodalidad. Y por último, la reconfiguración de lo religioso y las búsquedas del buen vivir. Estos son algunos ejemplos y algunos de ellos serán profundizados en esta semana de teología por distintos conferencistas y comunicaciones.
Por último, quisiera aludir a esta realidad, a esta figura de María en el Magnificat, que en el Evangelio de Lucas se destaca en su caracterización como sierva del Señor, como la que ha creído y la discípula que escucha la palabra y la practica. También en el Magnificat se agrega su función de cantora, profetisa e intérprete autorizada de las Escrituras y del tiempo presente de la salvación. Como comunidad teológica argentina, en diálogo con otras sociedades e instituciones, necesitamos seguir creciendo en el ejercicio de memoria de salvación en las diversas situaciones de humillación, en la interpretación sinodal de los signos de este tiempo, en un más amplio reconocimiento de los diversos y diversas intérpretes autorizados y también en la formación de otros y otras tantos para los tiempos venideros que se avecinan. También presente en nuestra semana la figura de María en este canto inicial del Evangelio de Lucas. Y vamos a cederle entonces la palabra ahora a Agustín. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos y todas. Bien, bueno, no voy a negar que estoy un poco nervioso. Voy a leer el texto que preparé. Preparar un futuro para la teología en Argentina. Reflexiones desde jóvenes teólogas y teólogos. Me gustaría comenzar agradeciendo la posibilidad de hablar en este panel, especialmente a la comisión directiva que han confiado en mí esta tarea. Pensando en qué decir aquí, comprendí que el tema del que tenía que hablar, imaginar el futuro de la teología en Argentina y la importancia de los y las jóvenes teólogas y teólogos en este proceso, no era solamente mío, sino también de otros protagonistas. Queriendo no solo una iglesia, sino también una teología sinodal encarnada, realicé una consulta invitando a que den sus opiniones otros y otras, a que den también su voz, a que sean parte. De forma anónima, más de 20 jóvenes, egresados y estudiantes de Teología y Ciencias Sagradas me compartieron sus puntos de vista, sus inquietudes y están aquí también presentes en este escrito. La exposición se dividirá en 3 momentos. Los primeros 2 corresponden a las preguntas centrales de la consulta y el tercero será una aproximación conclusiva para pensar el desde dónde estamos llamados a hacer teología hoy. A modo de nota metodológica, durante el texto se mencionarán respuestas o comentarios libres que corresponden a la consulta, donde los participantes podían dar sus puntos de vista. Allí surgieron reflexiones muy interesantes, varias de las cuales se citarán textualmente. Primer subtítulo, temas prioritarios de la teología en Argentina para el futuro. La primera pregunta de la consulta fue: ¿cuáles considerás que deberían ser los temas prioritarios de la teología en Argentina para el futuro? Sorpresivamente, o quizás no, muchas de las respuestas se fueron repitiendo. La lista que enumeramos a continuación sigue esta lógica de mayor a menor veces que aparecieron los temas y su representatividad, a saber, estructuras de poder en la iglesia y reformas, clericalismo y machismo, la pirámide invertida, hablar sin miedo, diálogo interreligioso y plural, política, economía y sociedad, iglesia y Estado, ecología y cuidado de la creación, mujeres y feminismo, laicado, género, sexualidad y corporalidad, Dios en lo cotidiano, el discernimiento, diálogo con la cultura, misión, reflexión sobre la identidad católica, sensibilidad para con las preguntas y objeciones que van planteando los nuevos emergentes culturales y raigambre honda en la tradición de la Iglesia y, ante todo, en la Escritura. Como se puede observar, entre los temas que más surgieron aparece la preocupación por un quehacer teológico encarnado, que viva y dé respuesta a los problemas de hoy. A menudo hemos estudiado teologías como respuestas a preguntas que ya nadie se hace, y que inclusive quizás nadie se hizo. La reflexión teológica corre así el riesgo de encerrarse en sí misma y de comunicarse académicamente como una autorretroalimentación sin salir de ese encierro. Resuena aquí todavía aquel pedido del Papa Francisco cuando en 2015 dijo a los teólogos y teólogas reunidos en la Facultad de Teología de la UCA, comienzo de cita,
En este tiempo la teología también debe hacerse cargo de los conflictos, no solo de los que experimentamos dentro de la Iglesia, sino también de los que afectan a todo el mundo y que se viven por las calles de Latinoamérica. No se conformen con una teología de despacho, que el lugar de sus reflexiones sean las fronteras, y no caigan en la tentación de pintarlas, perfumarlas, acomodarlas un poco y domesticarlas. También los buenos teólogos, como los buenos pastores, huelen a pueblo y a calle, y con su reflexión derraman ungüento y vino en las heridas de los hombres. Fin de la cita. Esa teología de despacho o de escritorio podría ser interpretada aquí como ese vicio de quedarse a medio camino, de no salir al encuentro. Como nos recuerda Fratelli Tutti, prójimo no es simplemente el otro de mí, sino yo que salgo al encuentro del otro, que me hago su prójimo. Por otro lado, los temas en particular no dejan espacio a múltiples interpretaciones, ni parciales, ni malintencionadas. La especificidad de los temas suena casi como una necesidad, que se hace grito. La formulamos aquí como preguntas para seguir reflexionando. ¿Cómo se ejerce el poder en la Iglesia? ¿De qué depende? ¿Quiénes ocupan esos cargos? ¿Por qué? ¿Qué esperamos de ellos? ¿No se tratará más bien de ejercer el gobierno eclesial como un liderazgo? ¿Qué falta para aplicar la pirámide invertida, ya que no es suficiente con solo teorizarlo? ¿Hay machismo en la Iglesia? ¿Qué hemos hecho y qué seguimos haciendo para perpetrarlo y sostenerlo? ¿Qué podemos hacer para erradicarlo? ¿Cuánto más podemos aplicar esto al clericalismo? ¿Por qué los teólogos hablan con miedo todavía? ¿Quiénes son los que están dispuestos a perseguirlos? ¿Quiénes son los que realizan esas denuncias, espionajes, desconfianzas y diversas formas de procederes símil-inquisitoriales? ¿Cuáles son los espacios para las mujeres en la Iglesia? ¿Y para los laicos varones? ¿Qué sucede con la pastoral, pero también con la dogmática, la moral, entre otras que todavía las personas homosexuales se sienten a menudo excluidas de la Iglesia? ¿Por qué el magisterio no ha podido avanzar en temáticas de sexualidad y género, cuando la teología y en muy buena medida el pueblo de Dios sí lo han hecho de hecho? ¿Qué relación hay entre la Iglesia y la política, la sociedad, la economía? Resuena casi anacrónico tener que todavía siquiera preguntarlo. Estas preguntas formuladas, como decíamos antes, que suenan casi como un grito, no tienen por qué resultarnos extrañas, ya que pertenecen implícitamente a nuestro espacio para hacer teología hoy. En palabras de la Comisión Teológica Internacional, comienzo de cita, el discernimiento comunitario implica la escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu, que se abren camino a través del grito, explícito o también mudo, que brota del pueblo de Dios. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Los discípulos de Cristo deben ser contemplativos de la palabra y también contemplativos del pueblo. Fin de la cita. Por otra parte, no pareciera que se trata solo de cómo hablar al mundo desde la y las tradiciones católicas, sino antes bien se trata de rever sus propios contenidos explicitados, que a nuestro presente pueden resultar insuficientes, algunos inclusive obsoletos. Segundo subtítulo, ¿qué le puede aportar la juventud a la teología? Si el momento quizás ver y juzgar pudo resultar algo desolador, el momento de la acción promete proféticamente desde el núcleo del conflicto. Los mismos que propusieron nuevas temáticas al quehacer teológico, siendo conscientes de la carencia estructural, todavía vigente o insuficiente, toman las riendas de sus preocupaciones y se comprometen al cambio. Veamos algunas de las respuestas a la segunda pregunta, ¿qué le puede aportar la teología, la juventud a la teología? Por su riqueza, algunas de las más representativas se citan textuales, a saber, menos disfraces, menos discursos políticamente correctos y más transparencia. Pensar la revelación a la luz de las problemáticas contemporáneas. Renovación y tradición. Un nuevo lenguaje, más humano y más cercano para descubrir la belleza y la actualidad de la tradición católica. Sentido político, compromiso histórico, moral sexual renovada. Vida, renovación, creatividad. Actitud proactiva, colaborativa, para resolver problemas y promover transformaciones intraeclesiales para ser una iglesia cercana, humilde, sensible a los signos de los tiempos. Testimonio, fuerza, empuje, tomar riesgos en nuevas búsquedas. Una mirada sin tantos prejuicios, rebeldía, de construir y repensar, una visión abierta al diálogo, un contacto más estrecho con inquietudes, preguntas, sensibilidad y lenguajes nuevos. Las preocupaciones reales que debe atender la teología, ser testigos más que funcionarios. Hasta aquí la cita de las respuestas. La fuerza de todas estas palabras me pareció reveladora y pensé que sería deshonesto editarlas o maquillarlas. Se puede ver a simple vista que hay un espíritu de cambio y renovación en clave de acompañamiento, de ser cercanos, transparentes, dialogales, en fin, de ser testimonio. Sin embargo, creo también que sería inocente una lectura meramente rupturista.
Hay también un reconocimiento de lo recorrido, de lo tradicionado, si se me permite la palabra, de lo heredado, en fin. La tradición viva, con raigambre en la apostolicidad, de todos aquellos que a lo largo de la historia, mirando a Cristo, dijeron, sí te creemos, se encuentra también presente en estos aportes de cara a una teología joven. Hay en la historia marcados ejemplos de personas, de teólogos y teólogas, que emprendieron ya este camino de renovación permanente, muchos de los cuales hoy son profesores, académicos, están aquí presentes. Ejemplos para los que estamos recién empezando. Creo que quizás la cuestión aquí no es la ruptura, sino la transformación y la comunicación. Transformar todo aquello que todavía tiene resabios de una teología de despacho, de escritorio, que todavía dice cosas sobre Dios, pero que no le habla de Dios a la gente. El desafío hoy es desarrollar y promover nuevas teologías. Y también saber comunicar aquello que sí puede ser respuesta a las preguntas de hoy, que sí puede ser palabra pública, un compromiso teórico y práctico, transformación de la realidad, que sea nuevo o antiguo, pero novedoso, porque no es conocido. Pero atención, saber comunicar también es un arte. Quizás aquí la juventud pueda ser clave por tener mayor contacto y con naturalidad con las nuevas formas de comunicación. Redes sociales, medios de comunicación, sí, pero también lenguajes, formas, expresiones, formas de relacionarse, de pensar las instituciones, los proyectos, los trayectos, etc. Para finalizar este apartado pueden servir como iluminación complementaria dos de los comentarios libres de las consultas. Comienzo los comentarios. Que la teología siga saliendo y dialogando con el mundo, que no se olvide de hacer teología de rodillas, que es con la fuerza de Dios que la teología va a encontrar la fuerza para profundizar el misterio y hablarle a los corazones. Otro comentario. Es gratificante ver que uno de los intereses sea la cuestión de los jóvenes y la teología, que podría parecer que solamente queda reducido a una pastoral. Los jóvenes pueden aportar un aire renovador dentro de la disciplina, siendo dóciles a la acción del Espíritu. Percibo que el debate teológico puede tomar, desde su función profética, un giro crítico que sea anuncio y denuncia, que otras disciplinas no logran captar o no quieren hacer. La riqueza vendrá desde la apertura al diálogo, no al modo apologético, sino más bien al encuentro, que invite en vez de condenar, que sane en vez de acusar, que se sabe pueblo antes que grupo parcial. Fin de los comentarios. Tercer subtítulo, conclusivo, hacer teología en lo cotidiano, buscar una teología argentina en clave sinodal. Un dato relevante de la consulta realizada es que todos los y las jóvenes que se dedican a la teología son trabajadores, viven la teología en la cotidianidad del mundo, sean laicas, laicos, religiosas, religiosos, seminaristas. Todos están en espacios de acción pastoral confesionales, escuelas, parroquias, comunidades, o no confesionales, trabajos, familias, amigos, barrios, etc. Uno de los comentarios libres de la consulta en este sentido decía, leo el comentario. Siento que en muchas ocasiones hay un rechazo al cristianismo por una mala enseñanza. ¿Cómo es posible que un estudiante pase mucho tiempo en un colegio católico y salga odiando, y no digo no creyendo, porque eso puede pasar, a la institución y o a la iglesia? En los centros de formación y universidades tenemos algunos teólogos lúcidos e inteligentes. En las comunidades, parroquias y afines, no. En las comunidades la gente inteligente no tiene cabida porque molesta a los incapaces que ejercen el poder en virtud del ministerio o de algún estatuto. Fin del comentario. Abandonar la teología de escritorio es también una forma de hacer teología desde la realidad mientras se vive. La teología se hace en el camino, como el resucitado que acompañaba a los discípulos de Emaús, desde sus preocupaciones e inquietudes y enseñando el corazón del Evangelio mientras caminaban por el camino. Para preparar un futuro para la teología en y de Argentina, podemos tomar como base algunos de los elementos que ya estuvieron surgiendo, tanto en la reflexión como en las consultas. Nuevamente, el documento de la CTI sobre la sinodalidad nos puede servir de guía para lo propuesto. Comienzo de la cita. En la vocación sinodal de la Iglesia, el carisma de la teología está llamado a prestar un servicio específico mediante la escucha de la palabra de Dios, la inteligencia sapiencial, científica y profética de la fe, el discernimiento evangélico de los signos de los tiempos, el diálogo con la sociedad y las culturas al servicio del anuncio del Evangelio. Junto con la experiencia de fe y la contemplación de la verdad del pueblo fiel y la predicación de los pastores, la teología contribuye a la penetración cada vez más profunda del Evangelio. La sinodalidad eclesial compromete también a los teólogos a hacer una teología en forma sinodal, promoviendo entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y la variedad de las instancias y de los aportes. Fin de la cita. Concluyendo,
Teologizar en lo cotidiano implica hacer una teología desde nuestros espacios, nuestras actividades, nuestra vida diaria. Allí se palpan las necesidades, allí se escucha al pueblo, que conoce, sabe, actúa y espera. Allí está nuestro desafío ahora y no ya en los escritorios. La vida es eso que pasa mientras nos quedamos encerrados en nuestras respuestas seguras, esas respuestas que se han quedado sin preguntas. Se tratará de seguir llevando un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, asumiendo la tarea de la inteligencia de la fe, en diálogo sinodal con todos y con todas, jerarquizando la opción preferencial por los más pobres, los más excluidos y los más discriminados. Citemos el texto bíblico elegido como título de la semana anual, donde Dios nos dice: aquí estoy haciendo algo nuevo, ¿no se dan cuenta? La realidad que está afuera puede vivir sin nuestras respuestas, porque habrá otros que las hagan. Nuestra tarea como teólogos y teólogas de evangelizar desde la teología será entonces ponernos también en camino y desde allí dar respuestas nuevas, intrépidas, interpelantes, arraigadas en la tradición, pero no por eso repetidas. Lo nuevo de Dios, lo que se está haciendo y no nos damos cuenta, está sucediendo también en quienes son también el ahora de Dios, los y las jóvenes teólogas y teólogos. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Virginia, gracias Andrea, Agustín, Carlos y Gerardo, y gracias a todos por acompañarnos en el primer bloque de la semana.